Amén. Dios te bendiga, iglesia. Iglesia santa de Dios. Usted es una iglesia santa. Una iglesia santa en el nombre del Señor. Voy a estar hablando y compartiendo con ustedes el tema de la santificación. De acuerdo a Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 en adelante. Así que tranquilos, en paz, que todo va a obrar para bien. No va a haber ofensas, no va a haber insultos, no va a haber maltrato, porque ustedes son una iglesia santa. A pesar de nuestras debilidades que nosotros tengamos, porque todos nosotros tenemos debilidades en la parte humana, la palabra de Dios nos enseña que Dios nos está perfeccionando cada día. ¿Ok? En el nombre del Señor. Y yo sé que la buena obra que Dios comenzó en usted, Dios la va a comenzar en cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Hablaremos de santidad y santificación, con amor, reverencia y respeto, como ustedes se lo merecen para la gloria del Señor. En el libro de Primera de Tesalonicenses, aquí en la Biblia, capítulo 4, comenzando el versículo 3 en adelante, para la gloria del Señor. Dice así: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación o nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación ante Dios, y que cada uno sepa tener y conservar su propia esposa en santidad y con honra. Que honremos en santidad a nuestras esposas y no en pasiones de concupiscencia como el resto de los gentiles que no conocen a Dios. Aquí Pablo está hablando no de la manera como los gentiles paganos. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son aquellas personas que no son judíos, pero que son paganos, mundanos. En otras palabras, los paganos y los mundanos, que no son cristianos y que viven en una vida desenfrenada. Y que sus relaciones, pues son relaciones desenfrenadas bajo la concupiscencia de la carne. Pablo nos dice aquí que no seamos como ellos. ¿Ok? Pablo no nos está diciendo que nosotros, la iglesia, somos pecadores, somos adúlteros, somos fornicarios, somos inmundos. No, ese no es el mensaje de Pablo. Ese no es el mensaje de Pablo. Pablo nos está diciendo que nosotros somos santos y que no seamos como aquellos gentiles paganos que ellos no conocen a Dios, porque nosotros sí conocemos a Dios. Tan sencillo como esto. El mensaje de Pablo aquí es una pequeña amonestación. No es un regaño. Aquí Pablo no nos está regañando, no nos está desacreditando, no nos está diciendo que somos nosotros pecadores, no. Nos está dando un consejo y una exhortación. Y nos está dando un consejo y una exhortación porque nosotros somos santos y no podemos parecernos a ellos. Tú sabes lo que significa santidad, ¿verdad? Cuando muchas iglesias hablan de santidad y de santificación, y especialmente leen esto, lo que yo estoy leyendo, como que se sienten preocupados y pensamos: ay, no, pastor, no, yo no soy así, pastor. Nos preocupamos, ¿verdad? Y le preguntamos a Dios: Dios, si yo no estoy bien contigo, dímelo. Ayúdame, Señor. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Si yo no estoy bien contigo, empezamos con las preocupaciones, ¿ok? Pero tenemos que aprender a interpretar la palabra del Señor, ¿ok? Con amor y respeto. Por eso Pablo dice:
porque esta es la voluntad de Dios. ¿Por qué Pablo dice esta es la voluntad de Dios? Bueno, una vez nosotros ya somos salvos y somos santos, porque tú eres santo. La santidad significa una separación que Dios hace cuando tú crees en Dios. Una vez tú has creído en Dios y eres salvo y eres justificado, pues Dios hace una separación entre todo aquello que no es santo. ¿Ok? Todo aquello que no es santo, Dios te separa de todo aquello que no es santo y que no es espiritual, para que entonces tú seas santo. Entonces tú eres santo. Solamente el consejo de Pablo es que no imitemos lo que no es santo, que no imitemos las cosas paganas. ¿Por qué? Porque tú eres santo, tú eres diferente, porque Dios te separó entre aquellas cosas que no son santos. ¿Viste? Por eso es que nosotros somos santos. ¿Ok? Entonces Pablo dice, porque esta es la voluntad de Dios, la santificación. Y cuando habla de santificación, está hablando que nosotros nos apartemos de cualquier actividad inmoral. Puede ser el adulterio, fornicación o cualquier pecado de perversidad. ¿Por qué? Porque nosotros aunque seamos salvos, tenemos una tendencia, tenemos como una inclinación, tenemos tentaciones en la carne. Pero Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Es bien importante comprender eso, que siempre Dios está dispuesto a ayudarnos en nuestra debilidad. Jamás nunca Dios te va a descalificar. ¿Ok? Créeme, con mucho amor y respeto te lo digo. ¿Ok? Jamás nunca Dios te va a descalificar de su presencia, de su amor. Como dice Pablo en Romanos, ni lo alto, ni lo bajo, ni espada, ni principado, ni cualquier poder que haya te puede quitar o apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Dios a ti te trata diferente. Diferente en cuanto a aquellas personas que no son santos. Y eso es muy bueno, porque eso nos da a nosotros esperanza y eso crea en nosotros temor reverente. ¿Ok? Cuando Dios te trata con amor y Dios te santifica, la verdad de Dios en lo que Dios ha separado es que Dios nos trata a nosotros distinto y diferente a aquellos que no son santos. Y eso produce en nosotros temor reverente. Temor reverente para darle a Dios la gloria y podernos apartar. Cuando Pablo dice aquí que nos apartemos, alguien que se pueda apartar de las cosas inmorales solamente lo hace un santo. ¿Ok? ¿Escuchaste bien lo que Dios te dice? Alguien, por lo menos el mensaje de Pablo es que nosotros nos apartemos de todas las cosas que son inmorales, pecados morales y cosas parecidas. ¿Y por qué Pablo nos da esta enseñanza? Que nosotros lo hagamos. O sea, observa bien, analicemos esto. Que Pablo no está diciendo, tranquilo, eso de nada. Dios te ayuda a apartarte. No, eso no es lo que Pablo dice. Pablo dice que nosotros nos apartemos. Pablo no dice, no te preocupes, sigues en las cosas morales, en las cosas inmorales, pecaminosidad y todo eso, que Dios te ayudará. Eso no es lo que Pablo dice. Por lo tanto, yo como pastor no puedo decirte eso. Yo no me atrevo a decirte eso. El hecho de que yo predique la gracia, yo predico la gracia, yo trabajo con la gracia. Me encanta predicar de justificación, de gracia, de libertad en Cristo. Pero tampoco quiere decir que yo llegue muy lejos en decirle a los hermanos que no te preocupes, sigan en su pecado, que Dios te ayudará. Porque eso no lo dice la palabra. Siempre la voluntad de Dios, una vez seamos salvos y justificados y seamos sellados con el Espíritu Santo, Dios nos dice que la voluntad de Dios es que nos apartemos. Pero lo importante es por qué Dios nos dice que nos apartemos. Porque tú eres santo
porque el Espíritu de Dios está dentro de ti. Y como el Espíritu Santo está dentro de ti y somos salvos, somos regenerados, tenemos la vida de Cristo, solamente una persona que es santo y santificada por Cristo puede hacerlo, porque un pagano mundano que no sea regenerado, que no sea justificado, que no sea sellado con el Espíritu Santo, que no tenga el Espíritu Santo, no puede apartarse. ¿Por qué? Porque el pecado lo domina. Pero el Espíritu Santo, al estar en ti, te da fuerza. Tú sabes lo que dice Pablo en Filipenses 2, me parece que 2:13. Filipenses 2:13. Que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Qué bonito, ¿verdad que sí? Dios pone el querer como el hacer. ¿Qué significa? Que Dios pone en tu espíritu, en tu corazón, el deseo de tu anhelar la santidad, en buscar de Dios. Él lo pone. Él no lo hace con los paganos. Él no lo hace con los paganos. Él lo hace con alguien que es santo. Por eso dice Pablo, no te mezcles con aquello, porque tú no eres como aquello. Pablo aquí está diciendo que tú eres santo. Pablo bajo ninguna circunstancia nos está dañando nuestra reputación. Al contrario, él nos está identificando que nosotros no somos como aquellas personas gentiles que viven como le da la gana. Tú vives diferente. Pero en la parte humana, como tenemos tendencias y tentaciones, pues Pablo aconseja que nos apartemos. Eso no es nada no es algo que da trabajo. No da trabajo. Lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos ayude. Y cuando tú le pides a Dios que te ayude a apartarte de cualquier vicio, cigarrillo, alcohol, cerveza, pornografía, sexualidad, cualquier cosa, Dios te ayuda. Pero nunca veas a Dios como un Dios castigador, que está detrás de ti todo el tiempo mirando tus debilidades. Dios te ve como que eres justo y santo. ¿Ok? Vivimos por esperanza. Somos santos como quiera, pero nos apartamos de todo eso porque es la voluntad de Dios. Pablo dice que cada uno de ustedes sepa tener su propia mujer en santidad y en honra, y no en pasiones de concupiscencia, ¿viste? No en pasiones de concupiscencias de la carne como el resto de los gentiles, que Pablo está haciendo una diferencia entre un pecador y entre una persona que es santa, como tú que eres santo. ¿Ok? Tranquilo, que Dios obra para bien. ¿Ve la diferencia? Cuando un ministro está lleno del Espíritu Santo, lleno de temor de Dios, y que Dios lo capacita para la gloria del Señor, que le habla a ustedes con amor y respeto. Así se habla a la iglesia, con amor y respeto, no ofendiendo a la iglesia, no lastimando a la iglesia, ni diciéndole que tú estás mal, que ten cuidado, amenazándote, que si tú con el dedo juzgador, que si tú estás allá, que si los ojos de Dios te están mirando. No, así Dios no habla. Dios corrige con amor. Dios corrige con amor y con respeto, ¿ok? El versículo 5 dice, versículo 6, y que ninguno se atreva a transgredir y defraudar a su hermano en este asunto. ¿Cuál es ese asunto? El tema que estamos hablando. El tema de apartarse de todo lo que tiene que ver con perversidad, inmoralidad, fornicación, adulterio. Lo voy a leer de nuevo. Y que ninguno se atreva, dice Pablo. Esto es como un imperativo. Un imperativo es como una orden. ¿Por dónde voy? Ok, es que estoy pendiente al tiempo. Ok. Gloria a Dios. Mi alma te alaba eso. Dice, y que ninguno se atreva. Es como si fuera una orden, un mandamiento, un imperativo. Y que ninguno se atreva a transgredir. Transgredir es como ir por encima. Ir por encima a algo. Tú sabes, es como tú, si tú tienes un hijo, tú eres el padre, tú eres la mamá, y los hijos tuyos son tus hijos. Tus hijos no pueden transgredir los mandamientos tuyos. ¿Qué significa? Que tus hijos no pueden ir por encima a lo que tú hablas. Tus hijos no pueden decirte a ti, papi, mami, yo mando, yo soy más grande que tú.
Tú no me mandas a mí. Es más o menos lo que Pablo está hablando con la palabra transgredir, que es ir por encima. Ahora, fíjate cómo Pablo dice, y que ninguno se atreva a transgredir y defraudar a su hermano en este asunto, porque nuestro Señor es el que castiga en todas estas cosas, tal como dice, como desde el tiempo atrás les dijimos y les advertimos. Ahora, vamos a ver, porque en otras versiones en la Biblia aparece agraviar, con agravio. Aquí aparece defraudar, pero defraudar y agraviar o agravio es casi lo mismo. Vamos a ver cómo nos dice la palabra aquí. La palabra, vamos a ponerlo aquí, agravio. Agravio del griego es adikeo, que significa cometer injusticia. También significa maltratar y también significa ofender. Ofender, ¿ok? Entonces hay otra palabra más que sale de la palabra agravio o la palabra defraudar, que es lo mismo, defraudar o cometer agravio, que es hupelbaino. En el griego es hupelbaino, que hupelbaino significa ir por encima y también significa creerse superior. Creerse superior. Entonces cuando Pablo dice aquí, y que ninguno se atreva a transgredir y a defraudar a su hermano en este asunto. Significa, yo soy mejor que tú, yo estoy en santidad, yo sí estoy bien, pero tú no. O sea, todas estas palabras que Pablo dice, defraudar o cometer agravio contra su hermano en este asunto, en este tema, que nadie se atreva a decirte a ti que tú estás mal con Dios, porque tú eres santo. Solamente es un consejo que Pablo da. Pablo no está desacreditando a la iglesia, ni decirle endemoniado, perro, aquello, que si tú eres adúltero, que estás mal, te vas a ir para el infierno, tú estás mal, tú estás en adulterio. No, Pablo no usa eso. Pablo dice que ninguno se atreva a cometer injusticia contigo, porque tú eres justo. ¿Tú me entiendes? Que ninguno se atreva a maltratarte, a ofenderte. Y la otra palabra del griego, que es la misma palabra adikeo, que la tengo aquí, adikeo, que significa agraviar, cometer agravio, adikeo, aquí está en el griego, ¿ok? También significa hupelbaino, que es ir por encima. Yo soy más espiritual, yo oro más que tú, yo tengo más santidad, tú no. ¿Ves que no, que estas cosas no ocurren? Dios no es la voluntad de Dios. Viste que Pablo comienza a decir en el versículo 3, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación y que nos apartemos de toda fornicación, pecado, morales y todo tipo de pecado. Pero Pablo nos está hablando que cuando un pastor habla este mensaje, que hable con respeto, con dignidad, porque tú eres santo. Tú eres santo, ¿ok? Y tú mereces un respeto, ¿ok? Dios nunca nos desacredita. Dios nunca nos descalifica. ¿Ok? Nos da consejo que oremos a Dios, que le pidamos fuerza. Pero jamás Dios nunca te va a descalificar de tu posición espiritual y de lo que tú eres, ¿ok? Dice, y que ninguno se atreva a transgredir y a defraudar a su hermano. Ok, la palabra agraviar o defraudar en el latín es causar un causar un perjuicio. Y perjuicio significa causar ofensa, y ofensa, sí, y descrédito. ¿Viste? El hecho de que hay pastores que hablen de este tema no tienen el derecho de ir por encima a los miembros y creerse superior, porque todos somos uno en Cristo. Y la buena obra que Dios empezó en todos nosotros, Él promete perfeccionarte. ¿Ok? El versículo 7. Porque no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santidad. Versículo 7. Esto es muy bonito. Dice, porque Dios no nos llamó a inmundicia. ¿Qué significa eso? Que tú tienes un llamado a ser santo. Entonces muchas iglesias malinterpretan el versículo 7. Mira,
Dios no te llamó a ti al pecado y a la inmundicia. Fuimos llamados a la santidad. Pero lo que está hablando Pablo es que Pablo nos está diciendo que Dios te llamó a la santidad, que tú eres santo, que lo sepas bien, que lo comprenda. Cuando tú entiendes que tú eres santo, que tú eres justo, cuando tú entiendes eso, es bien difícil que tú te involucres en una actividad pecaminosa. ¿Por qué? Porque cuando Dios te dice a ti que el valor que tú tienes, lo valioso que tú eres para Dios, lo valioso que tú eres para Dios, eso va a crear en ti un temor reverente de no irte a pecar, de no irte a ensuciarte en el pecado. Solamente aquellos que se ensucian en el pecado son los que no tienen a Cristo. ¿Tú me entiendes? ¿Ok? Para Pablo es bien importante que nosotros entendamos que somos santos, porque esa es la esperanza que tenemos. Somos santos. Y cuando tú quieres recibir una palabra de Dios, lo primero que Dios te dice es que tú eres santo. ¿Por qué Dios te dice que tú eres santo? Para fortalecerte. Porque si Dios te dijera a ti que tú eres una porquería, tú pierdes las esperanzas. Y entonces terminas en el pecado. Lo que el hombre necesita es una palabra de amor, de fortaleza, que lo levante y que le diga lo que es, aunque tú tengas debilidades. Por eso Pablo dice, porque Dios los llamó a ustedes, no los llamó a ustedes a inmundicia. O sea, esto es bien importante. Dios a ti tú no tienes un llamado a tú ser un pecador, a la inmundicia. Dios no te llamó. A veces pensamos, ay Dios mío, yo me siento un pecador. No, Dios te dice a ti que Dios no te llamó a ser pecador, a participar en este mundo. Nunca digas que que tú te sientes como mundano, pecaminoso o pecadora. Di lo que dice Pablo. Dios a mí no me llamó a ser mundano o pecador. Dilo por tu boca, confiésalo, porque eso es lo que te va a dar esperanza de tener una reverencia ante Dios. ¿Viste? En no creerte o sentirte que tú eres una persona pecadora, porque no lo eres, no lo eres. Pablo continúa diciendo, por tanto, el que defrauda en esto, Pablo vuelve y usa la palabra defraudar, que es lo mismo que cometer un agravio. Y yo les estaba diciendo que defraudar o agravio en griego es adikeo, que es cometer injusticia, maltrato, ofensa, ir por encima, creerse a lo demás. ¿Ve? Entonces Pablo dice, por tanto, el que defrauda en esto no defrauda a los hombres, sino a Dios, que puso en ustedes el Espíritu Santo. ¿Qué Dios nos dice? Que Dios puso en ti el Espíritu Santo. ¿Viste? Dios puso en ti el Espíritu Santo. ¿Te sientes débil? A veces te sientes como que está más allá que acá. Tranquilo. La palabra de Dios nos dice, Pablo, en 2 Corintios 10, versículo 4, que aprendamos a llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Dios. ¿Qué significa eso? Que nuestros pensamientos, llévalos cautivo a Dios. Entrégale tus pensamientos a Dios. Cuando tus pensamientos tal vez estén deseando hacer algo contrario de espíritu. ¿Ok? Entonces Pablo nos dice en 1 Corintios 2:16, diciendo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Entonces es bien importante que tú entiendas que tú te consideres justo, santo y le pidas a Dios fortaleza. Entrégale a Dios esos pensamientos que tú tienes. ¿Por qué Pablo dice que entreguemos a Dios nuestros pensamientos? En 2 Corintios 10, versículos 4 y 5. Porque hay pensamientos que no son de Dios y que vienen a la parte humana de nuestra mente. Y como son pensamientos que no son tuyos, pues entonces el contexto de 2 Corintios 10, 4, cuando Pablo dice en 2 Corintios 10, 4, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios, significa que en vez de que tus pensamientos te cautiven con pensamientos que no son tuyos, que no son el pensamiento de Cristo, no es el pensamiento que Cristo quiere que tú tengas, pero entonces lleva esos pensamientos a Dios, entrégaselo a Dios continuamente, entrégaselo. ¿Por qué? Porque el contexto nos enseña que son pensamientos que no son tuyos. Te pregunto,
Te pregunto, ¿tú serías capaz de llevar un pensamiento que no es tuyo? No. Así que no pongas o no permitas que haya un pensamiento en tu mente que no es tuyo, sino que vamos a hacer lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:16. En 1 Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, es la mente de Cristo, el pensamiento de Cristo, es lo que te va a ayudar a ti a restaurarte. Porque Cristo tiene buenos pensamientos, buenos pensamientos. Entonces, significa que 2 Corintios 10:3 y 4 nos enseña Pablo que cuando hay un pensamiento que no es el pensamiento de Cristo, el pensamiento de Dios en ti, llévalo cautivo, arráncalo. ¿Y cuál es el contexto? El contexto y la interpretación es que ese pensamiento no es tuyo. ¿Qué tú haces llevando un pensamiento que no es tuyo? Sácalo de ti. Algo que no es tuyo, tú no tienes la obligación a llevarlo en tu mente, porque te va a majar, te va a atar, te va a llevar al pecado, te va a llevar a la depresión. Entonces, llévalo, sácalo de ti, entrégaselo a Dios porque no es tuyo. Entonces, la primera carta de Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando tú unes una cosa con la otra, la primera carta y la segunda carta, las une las dos, significa que hay pensamientos que no son nuestros y que Dios nos dice a nosotros que llevemos nuestros pensamientos a Cristo y que tengamos la mente de Cristo. ¿Ok? Que pensemos como Cristo quiere que tú pienses. ¿Y cómo Dios quiere que tú pienses? Que tú eres santo. A pesar de tus debilidades, eres santo. Así que Dios te bendiga. Espero que Dios te dé fortaleza. Y yo sé que Dios te va a dar fortaleza en tu debilidad. ¿Ves? Así se habla. Así se habla en el nombre del Señor. Un abrazo de mi parte y que la paz del Señor sea contigo. Dios guardará todo aquel pensamiento que en él persevere, dice el libro de Isaías. Me parece que es Isaías, no estoy seguro si en el Antiguo Testamento. Dios guardará aquel pensamiento cuyo pensamiento persevere. Y yo le pido a Dios que Dios guarde tu pensamiento día y noche y que te guarde a ti completamente. ¿Ok? Hablé de santidad, hablé de santificación y lo hice con amor, respeto y reverencia, como ustedes se lo merecen, sin ofender, sin insultar, sin maltratar, sin el dedo juzgador. ¿Viste? Así se habla el tema de santidad. Dios te bendiga. Los veremos en la próxima semana, ¿ok?